Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy hablamos con Guillermo Díaz, es diputado de Ciudadanos por Málaga y portavoz de Sanidad de la Formación Naranja en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias por atendernos, Guillermo. Nada, encantado de estar con vosotros, Paco. Quería comenzar esta entrevista pues, por la actualidad de la pandemia, porque bueno, vemos que cada día se registran pues, nuevos récords de contagios. Quería saber su opinión, si crees que se pecó en trasladar el mensaje de que en algún momento se dijo de que había que salvar la Navidad, ¿no? Se defendió por algunos organismos institucionales, también algún miembro de Ciudadanos. ¿Crees que se pecó en decir ese mensaje? Hombre, yo lo que creo es que lo que no se puede hacer es cargar sobre la población lo que se autoriza desde las administraciones públicas. Es decir, eso de decirle a la población que se lo han pasado demasiado bien en Navidad y echarle la culpa de lo que tú has permitido, pues por lo menos asumir la responsabilidad en primera persona. Otra de las cuestiones que ocurren es que al no haber un mando centralizado, al no tener una única directriz para toda España, eh, se produce un efecto de dispersión, de caos, de falta de eficacia de las medidas. Uno tiene que mirar a qué hora se tiene que meter en casa, si está en Andalucía o si está en La Rioja, y además las tiendas abren en un sitio, en otro no, en otro cierran. Entonces, todo esto ha generado un caos que yo creo que se hubiese podido mitigar con un mando único. Lo que sí no hay que hacer, si errores se van a cometer siempre, ¿eh? O sea, es la primera pandemia de este tipo a la que se enfrenta una democracia, con las garantías de una democracia y con todo, pero lo que no se puede hacer el primero es no admitirlos y sobre todo echar la culpa a la población, que eso es lo que me parece un tanto impresionante. Mm. ¿Cuál cree a día de hoy que es la mejor medida que se podría tomar para frenar la transmisión que actualmente hay, ¿no? Pues sabemos que hay 5 comunidades autónomas con una incidencia acumulada de más de 1.000 casos en los últimos 14 días. Hay otras tantas comunidades con una ocupación de UCI por encima del 40%, con pacientes COVID. Entonces, ¿cuál es la medida que hoy por hoy podría frenar de forma significativa la transmisión? Hay dos cosas y ninguna más importante que la otra. Si puedo decir dos, ¿no? Vale. Sí, sí. Una es que la gente siga cumpliendo muy estrictamente y tome las precauciones que se sabe que funcionan: mascarilla, distancia social, higiene de manos, evitar aglomeraciones. Acabamos de ver imágenes en un teatro, una fiesta, un tanto inaceptables en el día de hoy. Pues esas son las cosas que hay que evitar y que desde luego ya despiertan una condena cada vez más unánime. Lo que empezaba como una gracieta al principio de la pandemia, cada vez tiene condenas más unánimes. Eso es muy importante. Este punto número uno, la actitud es muy importante de la sociedad y la responsabilidad de todos. Ujú. Dos, hay que abrir una autopista a la vacunación. O sea, no puede ser que estemos viendo un cuello de botella, un embudo por el cual la vacuna o sea, no encuentra más que obstáculos para llegar a la persona a la que hay que administrársela, ¿no? Ya, Ujú, aparte de políticos que se cuelan y se la ponen ellos, su mujer, sus equipos y tal, que ya digo que si depende de Ciudadanos, como es el caso de Murcia, ese político se tiene que ir a casa, como así ha sido. Hay ujú, otros que, como no dependen de Ciudadanos, no se van, pero si dependen de nosotros, se van. Aparte de eso, hay que ser muy eficiente a la hora de suministrar la vacuna. Hay otros países que la están poniendo en centros comerciales, que no tienes que registrarte, te vas, te vacunas y ya está. O sea, no tienes que pedir cita previa, luego sí pasas como registrado por la vacuna, ¿no? Pues nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos primero un registro de vacunación. Quien se vacuna, que sea público, que salga. Y así a lo mejor nos evitamos algún show o algún espectáculo de algún político que se cree más listo que los demás y se vacuna. Y segundo, poner todos los recursos de todas las personas que saben poner vacunas. Es que hay mucha gente que sabe poner vacunas. Es ujú, que es verdad que en circunstancias normales es mejor centrar la vacunación en los profesionales que la ponen siempre, pero es que se están ofreciendo las farmacias, la sanidad privada, odontólogos, veterinarios,
oiga, y es gente que sabe manejar, son sanitarios. Entonces, por favor, vamos a abrir todas las posibilidades, vamos a agotar todas las vías. Es que podemos multiplicar por mucho los efectivos de personas que están poniendo las vacunas. Eso por un lado. Y por otro lado, se hace falta el ejército. El ejército tiene un cuerpo sanitario y sabe montar, ya hemos visto, buenos hospitales de campaña y sabe montar grandes infraestructuras y montar un formato de vacunación que nos permita vacunar por las noches. ¿Por qué hay que parar por la noche? ¿Por qué hay que parar por la noche? Es el doble de tiempo vacunando. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es la medida más eficaz contra el virus y ahí van en esa línea van propuestas que ya hemos registrado el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y en las que volveremos a insistir esta semana que viene. Siguiendo con la vacunación, también insiste desde su formación bueno, que las vacunas no pueden ser motivo de disputa, ¿no? Sin embargo, estamos viendo ahora mismo como, pues bueno, por una parte hay varias comunidades autónomas que critican un poco al gobierno por no mandarle más dosis, ¿no? Y por otra parte el gobierno pues alega que ha entregado las dosis que le llegan de la Unión Europea. ¿Cree que después de un año de pandemia no es posible ir todos a una en este país? Sí, de hecho esto está relacionado con lo que decía al principio de la entrevista. El hecho de que hubiésemos sido todos a una de verdad, hay un pulso permanente en que es un tú la llevas. A lo que se está jugando, a este juego infantil, el tú la llevas, pues es lo que está haciendo el gobierno, prima la comunicación y la estrategia de comunicación frente a la asunción de responsabilidades. El gobierno, a veces pienso yo que el ministro de Sanidad muchas veces creo que se iba en redondo por las decisiones que toma el gobierno de España. Empezaron no reconociendo al virus. Después, cuando lo reconocieron, hicieron piruetas con las mascarillas para no reconocer que no había mascarillas, con los EPIs. Es siempre salvando una reputación y salvar esa reputación hace que no estés centrado en salvar lo que realmente tienes que salvar, que son vidas y economía. Yo no creo en la maldad de los mandatarios públicos, de ningún tipo, salvo casos de terroristas y tal. Pero yo no creo en la maldad de ninguno de los que están gestionando la pandemia, ¿eh? Pero sí creo en la irresponsabilidad de no priorizar lo que es realmente importante. Un político no puede estar pensando en salvar su imagen o en salir con menos manchas, las menos manchas posibles de esta situación. Si tenemos que salir pringados hasta las cejas, salimos pringados hasta las cejas. Pero lo que hay que hacer es salvar las vidas, el mayor número de vidas posibles y la economía, intentar llevarla con respiración asistida, que me puede servir este símil, ¿no? Entonces, no puede ser que la prioridad sea salvar la imagen pública. Y entonces, es por eso que yo creo que el gobierno no atiende a las peticiones de las comunidades autónomas de adelantar el toque de queda. ¿Por qué no se hace? Porque creen que puede tener un coste de imagen el llevar eso al Congreso a votarlo otra vez. Eso no es admisible. No es admisible. Y es muy irresponsable, tremendamente irresponsable. Siguiendo un poco con las medidas que se están tomando ahora, bueno, por su parte también defienden un confinamiento inteligente, lo llama, y también quería preguntarle por eso del toque de queda. ¿Cree que ese posible adelanto puede ser otra de las soluciones o, como se ha comentado antes, hay que incidir también en el control de los cierres perimetrales, en los aforos, en las reuniones familiares y de amigos? Claro, lo que hemos llamado nosotros el confinamiento inteligente es el que coordina todo lo que ya sabemos. Si es que, a ver, un confinamiento inteligente es, le ponemos ese adjetivo porque no hace falta llegar como estuvimos en marzo o abril, de confinamiento duro para conseguir los mismos resultados. Ya sabemos ecualizar las medidas, ya sabemos cómo funcionan, cuáles no funcionan, cómo equilibrar más o menos estas cuestiones. Es cierto que adelantar el toque de queda pues acorta la duración del día. Entonces, si tú acortas la duración del día, pues ya estás cortando muchos contactos sociales. Muchos contactos sociales, además, que adelantando el corte de queda normalmente no son laborales. No son en un entorno laboral donde está todo más controlado y tal, sino que se dan en entornos en los que te relajas más,
te puedes quitar la mascarilla para fumarte un cigarro en presencia de otras personas y puedes contagiarlos si estás. Entonces, este tipo de cuestiones es lo que se trata de evitar adelantando el toque de queda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar eso solventar. Y luego hay otra cosa. Si tú promueves o propones, promulgas decretos o medidas que suponen el cierre de empresas, el cierre temporal de empresas o el acortamiento de horarios muy importantes, críticos para la viabilidad de empresas, oye, no des solo la medida restrictiva, da una ayuda en paralelo. O sea, da tranquilidad. Oye, vamos a cerrar, vamos a ayudarte. Te vamos a ayudar por estas vías. Hay muchas vías. ¿Eh? Han gastado dinero en otras cuestiones menos llevaderas y hay muchos medios. Hay más medios para la ayuda que hubo nunca, porque la Unión Europea ha respondido. Aquí también quiero mandar un mensaje a los euroescépticos y a los que creen que Europa es un cosmopolitismo hortera, como han llamado algunos, y Europa ha respondido y está respondiendo, yo creo que con creces. Ujú. Siguiendo también bueno, con las distintas medidas y un poco también hablando con esa cogobernanza o con la unidad de criterios, pues bueno, estamos viendo que en ciertos momentos, como la Navidad con la vacunación, pues había una estrategia nacional también con su flexibilidad, ¿no? Para que las comunidades, dependiendo de su situación, pues que la adopten, ¿no? A su territorio. Al final estamos viendo cómo cada una también toma o tiene su criterio, ¿no? Entonces, en base a esas diferencias, quería preguntarle con qué tipo de decisiones crees o con cuáles están más a favor, porque vemos incluso en gobiernos presididos por los mismos signos políticos, digo, por ejemplo, Castilla y León, Andalucía o Comunidad de Madrid, hay muchas diferencias. Entonces, creo que, ¿qué le parece estas diferencias? Hombre, yo sí veo, por ejemplo, hemos visto contradicciones, pues por ejemplo, dentro del propio Partido Popular, unos piden una cosa, otros pedían otra. Nosotros, en ese sentido, hemos pedido todos lo mismo. O sea, donde los gobiernos, los portavoces de los gobiernos donde está Ciudadanos, los portavoces gubernamentales de Ciudadanos, ya se ha visto además en la Comunidad de Madrid, lo vimos, un momento en que se tensó mucho la cuerda entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado me dio y propuso un entendimiento más llevadero, ¿no? Que no se lleve esto siempre a la pugna política. Hay mucho ególatra que quiere ser el centro siempre, ¿no? Entonces, en estas cuestiones nosotros hemos planteado siempre que el gobierno de España asuma su responsabilidad, ayudarle en lo que haga falta, ayudarle en lo que haga falta. Ujú. Nosotros, fíjese hasta qué punto hemos estado dispuestos a apoyar al gobierno de España, que cuando ya no lo apoyaban, cuando ya cuando votarles el estado de alarma, aprobar el estado de alarma, era enormemente complicado, porque cometían algunos, forzaban la máquina desde el gobierno con los estados de alarma y con la gestión que estaban haciendo de la pandemia y perdieron apoyos de partidos para el estado de alarma. Nosotros seguimos siendo responsables y apoyamos aquel estado de alarma. ¿Se imagina que hubiese caído el estado de alarma en abril? ¿Usted se imagina eso? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros somos, creo que bastante coherentes cuando decimos que donde somos gobierno lo hacemos lo mejor que podemos. A veces se acierta más, a veces se acierta menos por estas circunstancias, que no es una circunstancia fácil, pero donde no somos gobierno, ayudamos al gobierno. Porque creemos que en caso se acaba el Ayuntamiento de Sevilla, yo soy de Andalucía, usted lo sabe, el Ayuntamiento de Sevilla acabamos de apoyar unos presupuestos. En la Comunidad Valenciana se están llegando a acuerdos también. En Andalucía es que gobernamos. De hecho, creo que se está haciendo una gestión de la pandemia bastante aceptable. Pero somos bastante coherentes en ese sentido. Otros partidos no pueden decir lo mismo. Otros partidos votaron en contra del estado de alarma por cuestiones partidistas o porque pensaban que tenía un coste de imagen o de oportunidad para esos partidos. Entonces, yo creo que estamos siendo coherentes en lo que es la actitud general. Luego, pues puede surgir algún matiz o alguna cuestión menor, muy menor, pues porque
o se falla en los tiempos, o uno se dice después de que ha pasado otra cosa nueva. No sé si me explico, Ujú, pero la postura de Ciudadanos creo que es bastante coherente en todo este sentido. Gobernar bien donde se gobierna y ayudar al gobierno proponiendo y haciendo una labor de control, que hay que hacerla también, allí donde somos oposición. ujú. Quería saber qué opinión le merece la designación de Salvador Illa como candidato por el PSC a presidir la Generalitat. Eso por una parte, y si veía con buenos ojos que les sustituyera Carolina Darias como está sonando, o prefieren a otra persona. Bueno, yo lo que es los nombramientos, a lo que es los sustitutos y tal, no voy a, prefiero no entrar, es competencia del presidente del gobierno, pero sí le voy a decir que hace 23 días que vivimos en un bochorno. O sea, hace 23 días que Salvador Illa tendría que haberse ido del Ministerio de Sanidad, porque, y se lo dice a alguien que ha sido, que le ha tenido la mano tendida durante toda esta pandemia. He sido enormemente, creo, colaborador con el Ministerio de Sanidad, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Usted sigue las comisiones parlamentarias y lo ve. Ujú, Sabe que no ha habido comisión en la que no llevemos aparte de una crítica, una propuesta, pero ahora tengo que ser enormemente crítico con alguien que compagina la gestión de una pandemia con una campaña electoral. O sea, es un dilema ético que no tendría que existir. Es una situación, una dualidad que no tendría que darse en nadie que entienda ujú. la altura o la responsabilidad de ambas cuestiones, de ser candidato para la presidencia de Cataluña o de ser ministro de Sanidad. Yo creo que Realmente no ha empezado la campaña. ya, pues mire cuántos actos ha hecho ya en Cataluña. Quiero decir, cuántos mítines. Por no hablar del solapamiento o el conflicto de intereses incluso que puede darse cuando tienes una labor ejecutiva tan sumamente importante, cuando eres el ministro más importante ahora mismo del gobierno y a la vez tienes unos marcadísimos intereses partidistas porque tienes un proyecto político al margen de esa gestión del Ministerio de Sanidad. Yo creo que es inaceptable y Salvadorilla tendría que haberse ido ya. Al margen también de que no les está el movimiento de, de estrategia y el llamado efecto y tal no les está saliendo bien, además porque cada vez creo que se les ve más el plumero. Vamos, ya no es ni un plumero, ya es un avestruz entero lo que se está viendo. Y bueno, un poco para ir acabando y centrándonos en el ámbito parlamentario, además en este nuevo año que comienza, ¿no? Quería saber a grandes rasgos en qué se va a centrar el grupo de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad, qué planteamiento sanitario va a defender, si tiene alguna medida estrella que quieren presentar, un poco como Bueno, resumen. pues nosotros vamos a, evidentemente, desgraciadamente, el año 2021 va a tener una gran parte del año en que la pandemia va a tener más protagonismo del que todos habíamos pensado eh, cuando estaba finalizando el 2020. Entonces, vamos a estar muy centrados en la estrategia de vacunación, en proponer soluciones, como le acabo de decir, eh, de ser valiente, porque muchas veces hay que ser valiente y no a todo el mundo le gusta que yo le diga a usted que todos los colectivos que pueden ponerse a vacunar. Estas cuestiones también tienen su contestación, pero nosotros creemos que lo prioritario es vacunar el mayor tiempo de personas posible. Y vamos a estar muchos meses vacunando y más al ritmo que vamos, o lo aceleramos o esto no va a mejorar. Entonces, esa desde luego va a ser una prioridad absoluta por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pero además yo creo que vamos a poner la salud mental en el centro también de la política nacional. La salud mental que desde la dislexia, la detección precoz de la dislexia, los trastornos del espectro autista, hasta hacer frente al suicidio. Nosotros lo conseguimos que estuviera por una enmienda nuestra dentro de la mesa de los acuerdos de la mesa de la reconstrucción. No conseguimos que lo aprobasen los presupuestos generales del Estado, pero es verdad que el Ministerio, en cumplimiento con esos acuerdos, ya ha empezado a tomar acciones para enfrentar esta plaga, porque es una plaga, lo del suicidio es una auténtica plaga,
Y bueno, yo creo que es muy importante también esta estrategia de salud mental que le digo. Y por otra parte, hace falta, queremos seguir y ver cómo se cumple ese compromiso de articular la tarjeta sanitaria única que acordamos y que está aprobada en estos presupuestos generales del Estado, gracias a que en Ciudadanos negociamos hasta el final. Esta consecución de la tarjeta sanitaria única va a ser muy importante. Y, por supuesto, también el fortalecimiento del Ministerio de Sanidad y de los sanitarios, de cambiar las condiciones laborales de los sanitarios, las plantillas, a ver cómo se gestiona esa ILP que que trajeron los enfermeros, bueno, trajeron todos los españoles de la mano con todos los firmantes, de la mano con los enfermeros, cómo se gestiona esa ILP. Y, por supuesto, estamos muy atentos también a la fobia de determinados grupos políticos, desgraciadamente en el gobierno, en el caso de Podemos, al sector privado. No vamos a permitir que haya una caza de brujas ni la aplicación de ideas decimonónicas y que afecten al sector privado, que también es sanidad, que también saben vacunar, que también salvan vidas y que también tienen grandes profesionales. Y que yo creo, además, que el descubrimiento de la vacuna es la evidencia científica de que la disyuntiva entre lo público y lo privado no existe. Es mentira, es falsa. O sea, no hay que elegir, no hay que elegir, todo lo contrario. Hay que sumar. ¿Tiene pensado qué le va a decir a Salvador Illa si finalmente se celebra la comisión que está prevista? Sí, ya le adelanto que le voy a decir que tendría que haberse ido, que está tardando, que esa comparecencia que se está produciendo no tendría que estar produciéndose con él al frente del ministerio. Y que, vamos, seré responsable. Yo nunca, no me gustan los tonos agrios, pero sí le puedo decir que es quizá la vez que más contrariado nos sentimos el grupo parlamentario con el ministro, porque puede haber cometido errores, algunos aceptables, otros inaceptables, pero esto no es un error. Esto es una actitud. No se presenta candidato sin querer. No se presenta candidato por un fallo de cálculo. Esto no es un error. Pues con esta reflexión suya acabamos aquí la entrevista. Muchas gracias, Guillermo, por atendernos. Como siempre, ha sido un placer.